vamos a tener aquí, pues mira, una pequeña entrevista. Y como es 11F, hemos decidido hacerle una entrevista a una científica que sabe un montón sobre temas de salud en las ciudades, salud medioambiental. Así que os voy a pedir un fortísimo aplauso para Núria Catalán, que ahora os diré quién es. Adelante, Núria. Oye, teníamos aquí unas sillicas. Muy bien. Que yo llevo mucho tiempo de pie, Núria. Estamos muy bien. Muchas gracias. Oye, Núria Catalán, os digo, es nada menos que investigadora científica del CSIC, en concreto en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Hoy tenemos el honor de contar con ella porque, Núria, si no me equivoco, tú sabes un montón sobre el ciclo de carbono en aguas continentales. Y sé cuál es vuestra pregunta. Muy bien. Pues vamos a empezar por el inicio. Cuéntanos, ¿qué es el ciclo de carbono? ¿Por qué es importante estudiarlo en aguas continentales? Sí, pues bueno, el ciclo del carbono. El carbono, como sabréis, es uno de los elementos principales del planeta. Estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno sobre todo. Y no solo nosotros, sino las plantas, etc. ¿Por qué su ciclo es muy importante? Pues por el papel que tiene en el clima. Todos estos organismos que hemos estado diciendo, como sabéis, respiramos y al hacerlo emitimos dióxido de carbono a la atmósfera. Esto ha ido funcionando bien, ¿no? Y gracias a eso podemos habitar este planeta, de hecho, porque el CO2 cuando está en la atmósfera pues tiene esta capacidad de almacenar calor que hace que estemos a 15 grados y no a menos 80. Pero claro, en el momento en que empezamos a quemar combustibles fósiles, movimos el carbono que teníamos enterrado hacia la atmósfera. Y ahí es cuando empezaron a ir las cosas mal, porque empezó a aumentar la temperatura muy por encima de esa media de 15 grados. Ya estamos pues en una media de 1,5 grados más. ¿Y por qué las aguas, no? Pues claro, las aguas, claro, una vez tú mueves un carbono de sitio, este no desaparece. Ya sabéis un poco de leyes de física. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que masas de agua lo absorben. Parte del carbono que emitimos se va a los océanos, por eso la acidificación. Y en concreto en ríos y lagos, pues lo que estamos viendo es un poco cómo afectan estas emisiones, cómo les afecta a un lago que le aumentemos la temperatura a 1,5 grados. ¿Son los lagos captadores de dióxido de carbono o emisores? Y bueno, en eso estamos investigando un poco cómo responden al cambio climático dentro de esas funciones, ¿no? Si nos imaginamos un lago como un organismo que respira o que capta, como un bosque, digamos, o como un heterótrofo, pues quién gana y cómo estamos rompiendo ese balance. Claro, porque en un lago, nosotros normalmente, o al menos yo, ¿no? Normalmente piensas masas de agua, pues un mar, un océano. Masas de agua continentales, nos vamos ya a lo que hay dentro de continente, lagos, ríos, que también absorben dióxido de carbono, imagino, por todos los organismos fotosintéticos que viven ahí, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que regular el balance, ¿no? Es lo que más o menos estáis mirando. ¿Por qué es importante saber si absorben, emiten? ¿Cuál es al final el objetivo de saber todo esto? Bueno, tiene una importancia, por ejemplo, pues cuando queremos saber algunas respuestas a cambios, si no sabemos cómo están actuando los ecosistemas, no podemos desarrollar modelos a tema global para predecir qué va a pasar. Pero también, y llevándolo un poco al tema de hoy, pues tienen importancia a nivel regional, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, los aportes de nutrientes, cuando estamos echando muchos nitrógeno y fosfato en las cuencas, ¿no? Para el sistema agrícola, esto acaba en el agua. Y tu río, tu lago responden. Tenemos crecimientos algales muy grandes que hacen que no nos lleve el oxígeno al fondo del agua, con lo cual empeora la calidad de todas nuestras aguas. Y al final esto tiene pues un impacto en todo lo que es el sistema de tratamiento, disponibilidad de aguas, etc. Entonces, también un poco poder ver cuál es la respuesta a todos estos cambios químicos que estamos generando en el paisaje nos ayuda a planificar la disponibilidad de un recurso como el agua. Vale.
Entiendo entonces, ¿no? Bueno, eso seguro que lo habéis escuchado, modelos de cambio climático. Cuanto más emisión de dióxido de carbono emitamos, mayor calentamiento global y más efectos vamos a tener de todo el tema de calentamiento global, desestructuración de corrientes atmosféricas, corrientes, todo. Em, em, entonces, de alguna manera, tiene muchísima importancia entender cómo absorbe el dióxido de carbono las aguas para entender los retos que se nos vienen del cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son o cuál es el futuro que vosotros prevéis en este aspecto? Eh, bueno, Cuéntanoslo, cuéntanoslo, claro, las Nuria. previsiones del IPCC no son las... ¿El IPCC qué es? El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, para que, bueno, un poco cómo funciona, esto viene desde las Naciones Unidas porque se ve que tenemos una necesidad de evaluar cuál es este impacto, cómo va cambiando. Entonces, más o menos 4 años se hace un report, un informe, ¿no? Se convocan a científicos a diferentes reuniones, entonces tú vas allí, te pasas 3 días discutiendo sobre qué hay que incluir, no hay que incluir, qué hay de novedoso respecto al último informe. Y también se hace una parte que es cada vez más importante de identificar mecanismos de adaptación y mitigación de este impacto. Yo creo un poco la visión es que ya hemos llegado a un momento que es como, bueno, ya estamos ahí, no es algo que va a llegar, ya estamos ahí. Entonces el mayor esfuerzo viene de entender esos mecanismos de adaptación y mitigación. Y ahí, claro, adaptación y mitigación es lo que nos queda, ¿no? O sea, ahora estamos ya ahí, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a lo que va a venir. Pero, ¿hay poblaciones que sean especialmente vulnerables o estamos todos igualmente expuestos a los efectos del cambio climático, ¿no? Porque No, no todo el mundo está igual expuesto y esto es muy importante de entenderlo. No todo el mundo es igual de vulnerable a los impactos del cambio climático. Ni todo el mundo, ni todos los ecosistemas, ni todas las especies. Y bueno, hoy que es ANCF y lo hemos comentado un poco antes, pues esto va muy relacionado con una visión ecofeminista, tanto de la ciencia como del mundo, como de la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, el ecofeminismo es un poco, viene de esta visión, si pensáis, nuestra sociedad clasifica todo en pares un poco. Hombre-mujer, cultura, naturaleza, mente-cuerpo. Y no solo clasificamos, sino que además estos pares tienen como una jerarquía, ¿no? Consideramos hombre por encima de mujer, cultura por encima de naturaleza, mente por encima de cuerpo. Y no solo esto, sino que además relacionamos estos conceptos entre ellos. Y a menudo pues sería hombre con cultura, con mente, ¿no? Y mujer con naturaleza, con cuerpo. Entonces el ecofeminismo se basa en esta idea que el establecer estas relaciones de poder hace que tengamos por definición pues especies, mujeres y sistemas que han sido explotados de manera sistemática. Es decir, que la raíz de la crisis climática y social que vivimos pues es el sistema capitalista, patriarcal y antropocentrista. Y yendo un poco a la parte positiva, pues es que precisamente de esas personas, especies y sistemas que han estado más oprimidos es donde encontramos mejores soluciones a la crisis climática. Maneras de vivir que son distintas, maneras de consumir que son más respetuosas, una mayor relación con la naturaleza, etc. podemos decir de alguna manera entonces que, volviendo a la pregunta de sociedades o hay individuos que son más vulnerables, de alguna manera se establece una vulnerabilidad, una relación con el género. O Sí, porque a menudo lo que pasa es que las mujeres son las que tienen menor control de los recursos. Un buen ejemplo es la agricultura. El 40% de los campos agrícolas en el planeta los cultivan mujeres, pero son propietarias en menos del 10% de los casos. Es decir, que si tienen que tomar una decisión de cuál es el futuro de ese campo y cómo se va a adaptar al cambio climático, lo tienen muy difícil para hacerlo ellas. Por eso, o sea, dentro de los sistemas de adaptación que se evalúan en este panel, los que están basados en proteger y mejorar el estado de los ecosistemas, como las mujeres tienen esa relación tan estrecha con ellos,
son las que mejor funcionan. Y sobre todo en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, el de igualdad de género. Entonces ahí vemos que también esa visión femenina es súper necesario también en la toma de decisiones en este aspecto, ¿no? de cambio climático y de los retos ambientales que se nos vienen por delante. Claro. Pues ahí estamos, celebrando el 11F. En el sentido de, tú estudias ciclos de carbono en las aguas, ¿qué relación podríamos decir que tiene ahora mismo todos esos ciclos de carbono, lo que estáis viendo, lo que estáis estudiando, con pues la salud humana y la salud especialmente en las ciudades, que parece que son los lugares más contaminados, ¿no? Bueno, son, si no me equivoco, los responsables del 60% Las de ciudades. emisiones de gases de efecto invernadero. Son puntos calientes de cambio climático. No solo por la responsabilidad que tiene, sino también por cómo sufren los impactos. O sea, se incrementan entre 3 y 5 grados más la temperatura en las ciudades que en las zonas que las rodean. Tienen una mayor dependencia de los recursos que les vienen del exterior, tanto alimentos como, que es lo que más sé yo, que es del agua. Entonces, bueno, es muy importante pensar aún más en mecanismos de adaptación en ciudades que en otras áreas donde precisamente la naturaleza nos ayuda y hace un poco de tampón, ¿no? De buffer. Exacto. Por eso importante también lo que llamamos estas soluciones basadas en la naturaleza, o sea, de alguna manera incluir la naturaleza también dentro de las ciudades, para mitigar un poco estos efectos del cambio climático. Hemos visto algo ahí en algún monólogo. Em, en cuestión de salud, o sea, porque también se ha hablado mucho de salud durante esta gala final, en cuestión de salud, ¿cuáles podríamos decir que son los peores efectos que ahora estamos viendo de, pues eso, las emisiones de dióxido de carbono o el aumento de la temperatura global? ¿Cómo nos pueden afectar a nivel de salud? Claro, o sea, el primero más evidente son las olas de calor. Las olas de calor, claro. O sea, aquí ya lo hemos empezado a sufrir, pero es que hay muchos más países al sur que ya viven con unos meses al año con temperaturas que, según la OMS, no se puede vivir. Luego también tenemos la transmisión de enfermedades por vectores, que esto se incrementa con el cambio climático. Muchas pues, son transmitidas por mosquitos. Los mosquitos cada vez llegan a sitios donde no habían estado. Claro, que es lo que decimos, ¿no? Hay muchas enfermedades que en principio eran pues típicas o incluso endémicas de África, están ya llegando norte de África y después del norte de África toca el sur de Europa y estamos ahí en primera línea. Sí. Entonces un cambio de temperatura también puede hacer que lo que dices, ¿no? Esos mosquitos o esos vectores ¡pum!, salten. Sí, sí. Y luego bueno, que es fundamental, pues la disponibilidad de recurso hídrico. Claro. En un país como España ya lo estamos viendo. Sí, total. O sea, es uno de los países que vive en condiciones de sequía ya casi todo el año y el agua es fundamental para vivir, un agua de calidad. O sea, también si pensamos a nivel mundial la gente en las ciudades, pues el 40% no tiene acceso a un agua de calidad y muchos no es agua potable. Claro. Entonces, que volvemos a ligarlo un poco con esta vulnerabilidad desigual, ¿eh? Habrá gente que podrá seguir pagándose un agua embotellada de calidad durante más tiempo que otros, pero al final va a ser un recurso limitante. Y Nuria, ya un poquito para ir a lo más personal, ¿por qué decidiste estudiar esto? ¿Qué fue ese punto de inflexión que dijiste, yo, ciencia? Pues yo antes lo comentaba con uno de los miembros del jurado, que siempre que me preguntan algo así me siento mal porque yo no sabía que iba a ser científica de pequeña. Ya, eso normalmente no se sabe, ¿eh? Eso te llega en algún momento y dices, me mola, pero Sí, yo he hablado con mucha gente que no lo tiene como vocación desde el inicio. exacto. Yo sabía que había muchas cosas que no me gustaban y luego cuando me fui haciendo un poco más mayor también que en medio ambiente iba viendo cosas que éticamente tampoco me gustaban. Entonces, un poco como no quería trabajar en según qué cosas, pues acabé dedicándome a estudiar los ecosistemas. Porque sí. ¿Estudiaste aquí en Barcelona? Estudié en la Universidad de Barcelona. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues ya sabéis, o sea, una vocación desde el inicio no tiene por qué aparecer, es algo que te vas reconciliando con ello.
y después decidiste irte al área más medioambiental. ¿Hubo alguna razón? ¿Iba con tus valores? No, a ver, mi familia desde pequeña siempre hemos ido mucho a la montaña Qué guay. y sí, entonces siempre me ha gustado estar fuera y ya decidí estudiar ambientales como carrera un poco por eso, porque es lo que más me gustaba, también porque yo creo que no sabía muy bien qué quería hacer y en ambientales hay un poco de todo, desde legislación a ingeniería a biología, entonces también como que me iba bien una visión así más interdisciplinar, yo creo. Qué guay, que ambientales es un poco, bueno, pues eso, que luego te puedes diversificar en muchas cosas, ¿no? Que no tienes muy dirigido, sino que te puedes ir diversificando. Em, y ahora un poco hablando así, pues con gente muy jóvenes sois, que tenemos hoy aquí, ¿qué les dirías acerca del el futuro? O sea, ¿cómo enfrentar el futuro? ¿Cómo comportarse en temas medioambientales? Estoy hablando, ¿eh? ¿Cuál sería un mensaje? No sé, yo creo que voy a copiar a Angela Davis. Adelante. Antes, no sé si sabéis quién es una de las principales feministas de nuestra época. Y hace poco vino a Barcelona a dar una charla y le preguntaron un poco, bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo haces para llevar toda la vida luchando? No sé qué. Y ella respondió como que la esperanza es una disciplina y es como lo más revolucionario que puede hacer una persona hoy en día. O sea, y creo que pues si lucháis por algo como el cambio climático, hay que tenerlo muy ahí, porque es fácil desanimarse, pero realmente hay esperanza. O sea, yo creo que es más importante centrarnos en lo que aún tenemos que no en lo que podemos perder. Así que sería mi mensaje. Qué guay. No sé, ¿me estáis haciendo algún gesto por ahí? ¿Está el jurado? Todavía no. Pues seguimos conversando. Chicas, chicos, si tenéis alguna pregunta, adelante con mano alzada, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Mi fuerza no responde. Vale, pues sigo yo, con cosas que me interesan a mí. Pues seguimos con el tema de cambio climático, dióxido de carbono. ¿Hasta qué punto nuestros océanos van a aguantar? Me refiero, el otro día, hablando con una persona, un físico, amigo mío, que estudia precisamente eso, ¿no? Captación de dióxido de carbono por parte de los mares y los océanos. Me decía, es que el Mediterráneo ha subido de temperatura muchísimo más rápido de lo que pensábamos que podría. O sea, todas las predicciones esas que estábamos haciendo se nos han reventado porque la temperatura ha subido más de lo que... Y en parte es por una absorción también de dióxido de carbono, bueno, absorción de temperatura, acidificación. Eh, ¿Hasta cuándo pueden seguir absorbiendo? Es decir, van a ser bufferes, porque de momento, bueno, si de alguna manera están absorbiendo dióxido de carbono, lo quitan de la atmósfera, pero ellos se acidifican. Entonces, ¿hay algún límite? ¿Sabemos que eso tiene algún tope o...? Hay estimas. O sea, Vale. los modelos globales tienen estimas. Yo no te las sé decir de memoria y no me No. gusta mentir. Vale. Pero hay estimaciones, ¿no? Sí, hay estimas de hasta cuándo, porque al final es un equilibrio químico. Es decir, los océanos captan CO2 de dos maneras. Por una parte, los organismos que habitan en ellos, ¿no? Pues todo lo que son organismos fotosintéticos, algas, esto capta CO2. Y luego, simplemente por química. Parte del CO2 que hay en la atmósfera se va disolviendo en el agua. Por eso se acidifica, porque esta disolución es lo que lleva al cambio de pH. Es decir, que si bien la respuesta biológica tal vez es un poquito más difícil de predecir, Claro. digamos que la química, pues es, si sabes la temperatura, la presión, ya puedes hacer. Los químicos ya sabes que van con fórmulas que te dan una respuesta. Exacto. La biología es, bueno, a lo mejor. Entonces, cosas que a mí que se están valorando en las reuniones del IPCC, porque bueno, hay grandes compañías que creen en los proyectos ingenieriles de control del planeta, que yo tengo mis dudas. Se está planteando interferir en estos dos procesos de manera artificial. Por una parte, dando de comer a las algas, ¿no? Pues si damos más de comer a las algas, crecerán más y fijarán más dióxido de carbono. Pero a la vez, lo que decías antes, si hay mucha alga, dificulta, claro, el oxígeno, ¿no? Que llegue a capas más bajas. Claro, van a ir, esas algas al final mueren, se depositan el aumento, el sedimento pierde oxígeno, etc.
Es un poco, no se sabe el fin de esto. Vale. Y la otra idea que anda por ahí pululando es modificar el pH de manera artificial. ¿Como echar bicarbonato? ¡Ay, Claro, hostia! o sea, de hecho hay procesos a escala geológica como los volcanes que una de las cosas que hacen es aumentar el pH. Entonces, bueno, ahí por ahí también una de las cosas o sea, en el IPCC no solo se evalúa lo que está pasando, sino también diferentes escenarios de qué podría pasar. Entonces, si se decidiera hacer un tipo de experimento así, ¿cuál sería la respuesta? Esto también se evalúa. Bueno, pero que eso está también muy bien porque dices, vale, nos ponemos en el peor de los escenarios y estamos ya pensando, hay grupos de científicos, científicas ahí pensando ya qué se puede hacer si llegamos a ese escenario que, oye, a mí personalmente me relaja. Tenemos planes, por si acaso. Antes te comentaba, un amigo mío físico que me dijo, claro, tú estudiaste ciencias ambientales, otro colega mío físico ¿qué importancia tiene esta colaboración entre distintos ámbitos de la ciencia para, de alguna manera, estudiar lo mismo? Mucho. Mucho. Claro, es fundamental porque una persona sola no puede saberlo todo. Entonces, ¿no? Yo puedo tener una perspectiva precisamente un poco más diversa para entender un proceso. En mi parte, por eso, me he especializado bastante en química y la relación entre las moléculas y la biología. Pero al final, si pensamos en lo que hablábamos, ¿no? Pues si tú tienes una alga, al final seguramente tendré que contactar con un experto en física de masas de agua para que me explique por qué esa célula está en ese sitio de la columna de agua y no otro. Porque si tengo yo que ponerme a entender todo, pues no acabaría nunca. Claro, que necesitamos varias mentes especializadas. Exacto. Tú has colaborado en proyectos interdisciplinarios, seguro. ¿Qué tipo de proyectos hay que digamos, qué colaboraciones has establecido? Va a decir que ayuda, más que ayuda, ¿qué colaboraciones has establecido con otras disciplinas? Diverso. No sé, ahora ponía el ejemplo de la biología molecular con la química analítica, pero ahora, por ejemplo, estoy liderando un proyecto que es especialmente interdisciplinar. Qué guay. Porque estudiamos los efectos del incremento del nivel del mar en un estuario. Entonces, esto hace que todo el río se salinice. Y lo estamos estudiando desde 3 perspectivas. Una sería más lo que os he estado explicando, pues estas emisiones de gases de efecto invernadero, esta química del río, cómo va cambiando. Luego tenemos otro subproyecto con todos los expertos asociados que miran los cambios en la biodiversidad, es decir, qué peces hay, si migran más arriba o más abajo del río por este cambio, especies asociadas pues, de anfibios, de macroinvertebrados, insectos acuáticos, etc. Y luego tenemos un tercer subproyecto que evalúa desde una perspectiva más social cómo impactará esto a las comunidades asociadas. Vale. Y aquí pues utilizamos herramientas derivadas de la antropología, etc. Claro, porque no solo es una perspectiva ambiental, lo hemos dicho ya, esto afecta socialmente, porque de aquí hay gente más o menos de ciencias, ¿sí? ¿De qué curso sois? De cuarto, pero en cuarto ya estáis eligiendo, ¿no? Alguna optativa. Vale. ¿Hay gente por aquí que se quiere ir a ciencias? Bueno. Un huevo. Pero también hay gente que quiera otras historias de sociales, humanidades. Sí, los hay, porque es fundamental. Y muchas veces a mí este tipo de distinciones me recuerda a lo que decías antes. Blanco, negro, mente, cuerpo, ciencias, humanidades. Si al final lo estamos viendo. O sea, es que todo al final está interrelacionado y correlacionado. Y lo que se hace en el mundo de la ciencia tiene una implicación muy fuerte en el mundo social. Con lo que decías de poblaciones especialmente vulnerables. O sea, que yo creo que ese mensaje de es que las ciencias sin las humanidades y viceversa no funcionan. Creo que ha quedado muy claro con esta conversación de hoy. Nuria, interesantísimo lo que haces. Muchísimas gracias además por habernos hablado de este concepto de ecofeminismo que creo que nos va a ir sonando cada vez más. Y un fortísimo aplauso para Nuria Catalán, Gracias. experta en ciclos de dióxido de carbono. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria.